Seguimos en Bien y Saludable y déjeme decirle que hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, considerada la enfermedad infecciosa más mortífera en el mundo. La pandemia de COVID-19 impactó en la lucha contra esta enfermedad y se estima que la reducción del 50% de casos diagnosticados de tuberculosis provocará un aumento de 400,000 muertes a nivel mundial. En México, hasta octubre de 2020, se tenía una falta de detección del 30% de los casos. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño. Él es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Cómo estás, querido Luis Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer y gracias a ti por haber aceptado hablar de este tema de tuberculosis, como que lo escuchábamos hace mucho tiempo, pero se dejó de hablar. Entiendo que hay cosas que ahorita fueron prioritarias, como esta pandemia que estamos viviendo, y que se dejó al lado todas estas enfermedades que también existen y que en este caso, pues, una falta de detección del 30%, ¿no?, que pasaron desapercibidos. Pues bueno, desde luego que sí, o sea, ha sido pues generalizado, no podemos Sí, decir no, en que general nada todo, más sí, tuberculosis, claro. pero bueno, sí, tuberculosis es muy importante porque al igual que COVID y otras enfermedades, pues bueno, se transmiten por el aire y ahora sí ya las personas entienden muy bien lo que eso quiere decir, ¿no? Sí. Dime una No es cosa, nada ¿cómo? fácil. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Es un virus, una bacteria? Hay mucha gente que desconoce esto y que lo oíamos hace mucho, pero todavía hay tuberculosis en el mundo y en nuestro país también. Sí, la tuberculosis es causada por una bacteria. Desde luego que, vamos, ni comparar, o sea, tuberculosis ha evolucionado con el ser humano desde hace miles de años y sin duda, es un patógeno humano, es decir, vive con nosotros. eh, para que se den una idea, 4 de cada 10 personas en el mundo Uh-huh. tienen tuberculosis y lo que sucede es que 90% o más de estas personas se quedan con su tuberculosis en una fase que decimos nosotros latente, es decir, no infectante, Uh-huh. no es una infección que se Activa. pueda transmitir, Uh-huh. pero ahí se queda y no es detectable excepto por pruebas especiales, pero por eso sabemos que 4 de cada 10, estamos hablando de, Muchísimo. pues nada más calcula 7,000 millones de seres humanos No, y bueno. es muy prevalente, ¿no? Y bueno, pues obviamente es la enfermedad infecciosa que más muertes produce en el mundo y que ha producido, vamos, si tú combinaras todas las demás, cólera, la peste, ahora influenza, Uh-huh. COVID, todas juntas, no llegarían a condicionar el número de muertes que ha condicionado tuberculosis a Sí. lo largo de la historia, ¿no? Entonces sí es una enfermedad muy, muy importante, siempre ha sido muy importante. De hecho, es un marcador del control de las enfermedades y por lo tanto también es de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Uh-huh. Fondo Monetario Internacional, es uno de los marcadores que te dice el nivel de salud de la población en un país Ya. determinado, en una región determinada, ¿no? Uh-huh. Por la tuberculosis, entiendo que 4 de cada 10 en el mundo podemos tener tuberculosis, puede estar latente, puede estar ahí sin ser una infección activa. Cuando ya se activa, ¿cuál es la sintomatología, querido doctor Luis Alfredo Ponce de León? Bueno, la tuberculosis no se esconde, la tuberculosis produce tos, pero es una tos con flema, Uh-huh. produce fiebre, que generalmente se produce hacia la tarde, en la noche, produce que las personas bajen mucho de peso y también que tengan sudoraciones en la noche. Cuando tú tienes estas 4 condiciones, la probabilidad de que tengas tuberculosis activa, es decir, transmisible, Sí. es, es muy alta, o sea, es 95% si las tuvieras todas ellas juntas. Si es una persona
inmunosuprimida, por ejemplo, alguien que vive con VIH o que le están dando un tratamiento con cortisona o que tiene una neoplasia o que tiene una enfermedad como el lupus, por ejemplo, que reciben inmunosupresores o trasplantados, con uno de esos síntomas que tenga, la primera cosa que el infectólogo debe de descartar es tuberculosis. Yeah. Porque sí, pues bueno, la tuberculosis, si no la detectas y no la tratas, mata. Y mata pronto, ¿eh? No es algo, como les digo, que pase desapercibido. No, que las personas se sienten verdaderamente mal. Y si no se tratan, no se detecta y se trata a tiempo, pues mata y mata pronto. ¿Por qué, ¿por qué mueren estos pacientes? ¿Por neumonía? Por la misma, por la infección pulmonar, y porque, bueno, pues produce daños irreversibles en el pulmón, pero además por el desgaste que produce la misma enfermedad. Entonces es una enfermedad que al mismo tiempo de que se presenta más en personas con factores de riesgo inmunosuprimidos, en nuestro país particularmente diabetes, este binomio de diabetes y tuberculosis son dos epidemias al mismo tiempo. O sea, es muy difícil porque tú tienes diabetes que no está en control, tú vives con diabetes descontrolada, tienes mucha probabilidad de que tengas o que se pueda activar la tuberculosis. ¿Cómo y al mismo tiempo, si tienes... Perdón, adelante. Si tienes tuberculosis y tu diabetes se va a descontrolar. Claro. Hay un deterioro. Las dos cosas. Sí. Exacto, y empieza a tener glucosas muy altas, ¿no? Sí. Yo te iba a preguntar, querido doctor Luis Alfredo Ponce de León, ¿cómo se diagnostica? O sea, si ya tienes la sintomatología, tienes la sospecha de que es tuberculosis, porque también se podría confundir con alguna otra enfermedad de origen respiratorio, pero ¿cómo lo diagnosticas y dices, esto es tuberculosis? Bueno, generalmente no es tan difícil en los casos muy activos. Sí, muy claros. Porque tienen mucha flema y entonces tú lo que haces es un estudio de la flema. Suena muy feo, pero sí, suena feo, pero pues es así. Ni modo, tienes que dar una buena flema, como yo les digo, que venga desde adentro, porque si nada más sacas saliva no sirve de nada. Entonces, obtienes la flema de la primera en la mañana y esa la llevas a laboratorios. Hay muchísimos laboratorios de la Secretaría de Salud que pueden hacer esta prueba y las ven en el microscopio con una... Y ahí ven la bacteria. Con una pintura especial. Y ves, la tiñe, o sea, le pones una pintura y lo... Doc, me voy rapidísimo. La mitad. Me voy rapidísimo a una pausa y regreso contigo y con ustedes. Volvemos. Estoy platicando con el doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño, jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, acerca de la tuberculosis, porque hoy es el Día Mundial y hay que hablarlo. Comentabas, Doc, que 4 de cada 10 personas en el mundo pueden padecer tienen la tuberculosis, no todos. El 90% no lo activan, tienen esta enfermedad latente ahí, guardada, y solo el 10% de estos pacientes se presenta la enfermedad. Nos comentabas acerca del diagnóstico para una flema de esas así desde adentro de tu ser, perdón, a los que están comiendo, para hacer con una tinción y ven esa bacteria, ¿no? Así es. Eso te detecta la mitad de los casos. Anda, ¿y los otros? La otra mitad necesitamos hacer cultivo o, en el mundo está aceptado que se pueden hacer pruebas moleculares. En México, en algunos centros podemos hacer pruebas moleculares. Hay en bastantes centros, sobre todo en los laboratorios estatales, en donde se pueden hacer pruebas moleculares y de esa manera también se puede detectar estos casos que no son, como nosotros le llamamos, bacilíferos, es decir, que no ves en la expectoración el bacilo.
Sin embargo, es mucho más caro y por eso es que no se hace en todo el mundo, solamente en aquellos que después de 3 flemas no se pudo detectar. Ahora, el paciente sigue con síntomas, entonces, bueno, pues le pide lo que sigue, que es las pruebas especiales o los cultivos, y ya con cultivos y pruebas especiales te detecta arriba del 99% de los casos, ¿no? Ok, esto se transmite de persona a persona, Doc. Nos estabas comentando, entonces, ¿se tiene que aislar a esta persona que tiene sintomatología para pues todo esto, lo que escupe, los bacilos y todo eso? En teoría sí se deberían de mantener vamos, aislados, pero sobre todo se requiere más que la habitación en donde está la persona esté bien aireada y bien asoleada, porque el bacilo se muere con el sol. Y entonces de ahí es donde los solarios que había en Australia y en Nueva Zelanda, que llevaban a las personas que vivían con tuberculosis en Inglaterra, se hicieron muy famosos. Los llamados sanatorios, también aquí el sanatorio de Huipulco, que era de los pacientes que vivían con tuberculosis, eran espacios y son espacios muy grandes, por eso los hospitales antes se hacían así, porque tenían muchísimas personas que padecían esta enfermedad y por eso requerían mucha ventilación y requerían grandes ventanas y los sacaban a tomar el sol. Mira qué interesante. Claro. Ahora, la última pregunta, querido Doc, porque se nos va el tiempo siempre aquí. ¿Se cura? ¿El tratamiento cómo es? ¿Y un paciente con tuberculosis, se cura o solo se controla y queda ahí latente? No, el paciente con tuberculosis se cura. Si toma el tratamiento adecuado, 95% de las veces se cura. El problema es que recibir el tratamiento adecuado es motivo de los programas de control, en los cuales debe de recibir el tratamiento por 6 meses con, primero le das 4 medicinas y luego le das 2 medicinas. En Estados Unidos, en el resto del mundo, es 9 meses, en donde 2 meses le das 4 medicinas y luego le das 2 meses, otros 6, 7 meses. Si la persona aguanta, y debe de aguantar, porque es supervisado, y debe de ser supervisado en todas partes del mundo, 95% se curan, pero requieren de un tratamiento compromiso, completo. Claro. De todo mundo. La tuberculosis es el programa de control, los médicos, las trabajadoras de la salud, en los centros de salud, hasta los más pequeñitos, y ver que el paciente se tome todas y cada una de sus dosis. Medicinas. Si eso se hace, el paciente se cura el 95% de las veces. Pero, y muy importante, 3 semanas en promedio es el tiempo que tarda una persona en empezar a sentirse bien y a no transmitir la bacteria. Entonces, híjole, pues es muy importante. Pues sí, que tengan paciencia y hay un compromiso y esto es a largo plazo, pero hay que acercarse a los expertos. Querido doctor Luis Alfredo Ponce de León, gracias por acompañarnos y compartir cámaras y micrófonos conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, hay que informarnos y cuídese.